Todos vamos a empezar el último filandón del curso, lo cual me da mucha pena porque Antonio Colino y yo no sabemos qué hacer a partir de esta tarde. Cuando acaben las 9, a las 8:30, 9 menos cuarto, ¿qué va a ser de nosotros hasta el próximo? Pues lo que va a ser es que estaremos pensando en cómo hacer otra cosa para el próximo curso. Bueno, ya que tenía unos apuntes para el saludo, pero yo creo que ya está. Gracias a la biblioteca por cedernos el espacio. Gracias a Antonio Colino, que es imprescindible. Gracias a Ana Ortega Romanillos, que es la poeta invitada. Es una gran amiga mía desde hace muchísimos años. Bueno, tampoco muchos. No exageres. Bueno, pues todavía le gana Amelia. Amelia es anterior. Yo soy del 2004 y nosotros del 2000 o 2001. No, tú y yo somos del 2005. Entonces le gana yo. No, bueno. Oye, Maristo, yo también soy antiguo, que soy del 2004. Vamos decía el sembrador al grano. Empezamos, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Bueno, esto es un homenaje a Eladio Domínguez, que está conocido como guitarrista, pero aquí estamos recordando el tercer festival de homenaje a Paco de Lucía que se hizo en el Ateneo, donde esta niña, que debía tener 11 o 12 años, cantó maravillosamente una de las canciones preferidas de Federico García Lorca. Decía Pessoa que cada cosa tiene su cosa, no hay nada que no tenga su significado. Si ponemos esto es porque tiene para nosotros mucho significado y porque es un homenaje a Eladio Domínguez, que durante mucho tiempo ha venido aquí a acompañarnos, aquí y a Clara Campoamor. Debo decir que aquí somos un equipo, empezamos por Antonio Colino. A mí me cambió la vida cuando conocí a Antonio Colino, me cambió absolutamente. Pero no vean ustedes cuánto me cambió la vida. Está también Alejandro Ameller, que es especialista en cómics, en novela de misterio, en novela negra, y vamos a hacer que sea especialista en más cosas, que vamos a intentar a partir de ya. Y también está Natividad González, que ella es especialista en sus cosas. No sabemos qué cosas, pero sus cosas. Y nos viene muy bien porque además, como es miembro de la biblioteca, siempre nos deja estar un poquitín más, nos da agua y nos pone el micrófono, etc. Ana Ortega Romanillos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, gracias a Dios, y muy feliz y contenta de poder estar aquí en la biblioteca, que no es la primera vez que estoy, que ya es la tercera, pero encantada de estar con este público maravilloso y dándole las gracias que hayan venido con este calor que tenemos. Así que encantada de estar y de que me hayas invitado. Me alegro mucho de que estés y también te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos libros has escrito? Pues mira, yo llevo 35 años en la poesía y he publicado 13 libros en esos 35 años. ¿13 libros? 13. Son 35 años. Hay quien a lo mejor los publican 5. Bueno, ¿tú notas o crees que ha habido en esos libros una evolución poética y de estilo y
de tu creatividad desde que empezaste hasta ahora? ¿Has crecido mucho? ¿Cómo está la cosa? Que yo crezca me lo tenéis que decir vosotros. Sí noto que hay evolución, que los libros desde luego gustan mucho. Los he presentado, la obra la he presentado aquí otra vez y se entiende mi poesía. Bien sabéis que cuando estoy en el Café Gijón bien os gusta, claro. Y eso se nota. Claro. Entonces, Amelia Peco, eso sí me enorgullece. Amelia y creo Peco, que sí, que se evoluciona. Amelia Peco, la conocí en el Café Gijón hace muchos años y me dijo un día, yo creo que deberías ir al Círculo de Bellas Artes y vas por allí y dices, hola, buenas, vengo de parte de Amelia Peco y te dejan entrar. Entonces, realmente me dejaron entrar y bueno, igual de 20 años. Gracias a ella y gracias a ella pues conocí las migas extremeñas y algunas cosas más que no se pueden decir. Maravillosas amigas. Así y luego que, te conocí, perdona, el Círculo de Bellas Artes por ti. Perdona, luego me lo dijiste tú a mí. Perdona, debo decir que Amelia Peco escribe muy bien y fuimos en una ocasión finalistas los dos a la vez. Sí. En el año 2000, Café de Oriente. en el Círculo de Bellas Artes en el año 2006. Yo tenía un poema que se llama Mi vida serena y tú tenías otro que no me acuerdo cuál. Tienes un libro que es muy bonito que se llama Lilith. Canto a Lilith. Canto a Lilith. Bien, pues, señoras, señores, por un lado Ana Ortega Romanillos, por otro lado Amelia Peco, que se encarga de la presentación de Ana. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y vamos a ver lo que vamos a decir de esta mujer. Yo tengo que reconocer que aunque hacía mucho tiempo que nos conocíamos, yo no me había metido en profundidad en su obra hasta ahora que me propuso presentarla y entonces evidentemente tuve que currar y me tuve que leer de otra manera su poesía. Así que bueno, pues vamos para allá. Buenas tardes a todos los que habéis decidido acompañarnos en esta tarde dedicada a la cultura y el arte, concretamente a escuchar la poesía de Ana Ortega Romanillos. Es un placer estar aquí para presentar una vez más a Ana Ortega, y digo una vez más porque esta poeta que nos acompaña hoy ha sido presentada por diferentes personalidades del mundo de la cultura, además de ser ampliamente conocida, ya que Ana Ortega se mueve como pez en el agua por los diferentes círculos literarios de nuestra geografía. No obstante, y como su poesía tiene un abanico muy amplio, he decidido presentar el trabajo de nuestra poeta desde la perspectiva del contenido desnudo de su poesía y nos detendremos en alguno de sus poemarios. Con el contenido desnudo quiero decir que para algunos poetas es muy difícil escribir sin desnudar su alma. Y aunque Fernando Pessoa afirmara que el poeta es un fingidor, yo creo que dicha afirmación es un tanto tramposa, o sea, que puede tener y tiene implícita diferentes lecturas, ya que por un lado está el sentido literal y por el otro el contenido profundo y la interpretación que cada uno podamos hacer de dicha frase. El poeta, por más que lo intente, le resulta difícil engañar al lector. Ahora bien, si puede hacerlo a la hora de transmitirnos un mensaje. El poeta es capaz de ponerse en la piel de sus semejantes, empatizar y pensar en el otro desde sí mismo. Erizarnos la piel y movilizarnos es el reto del poeta, desdoblarse con la idea de entregar al lector emociones, pasiones y razonamientos que llevamos dentro cada uno de nosotros, por aquello de que los sentimientos humanos son universales, aunque cada persona tenga su particular forma de sentir y mirar el mundo, lo cual es lo que nos hace realmente únicos e irrepetibles. Nadie escribe como lo hace Ana Ortega, ni siente como ella, pero todos la entendemos y nos emocionamos con el mensaje que encierra su poesía. Es así como lector y poeta entran en un juego para vivir o morir, para sangrar o sanar, para bendecir o maldecir. Todo a través del filtro de la idea del poeta, para remover tanto nuestra alma
como nuestro raciocinio. El poeta es el hilandero de la palabra, que actúa como constructor de un edificio arquitectónico, que además de ser bello, ha de tener por dentro los muebles muy bien adaptados, valga la metáfora, como comparativo de nuestra interioridad. Recordemos en este punto la exaltación que hizo Gabriel Celaya sobre el poder social que puede llegar a tener la poesía, cuando dijo que la poesía es un arma cargada de futuro. Dice así la primera estrofa, fíjense cómo lo van a ver. Dice: allí donde los caballos beben, entregan toda su vigorosa fuerza al contraste del agua del manantial. Visualizo toda su grandeza al eco de sus relinchos, que traen cantos compartidos. Luego ya se mete en materia y dice: ahora la vida me zarandea, persigue mi propio grito como aullido sordo. No he vuelto a escuchar su risa ancha, raudo volaba a salvar con su palabra de consuelo al indiferente. Tú, que diste de comer en tu mano a los gorriones, ¿recuerdas a mi padre? Que fue río, que fue barba, que fue labriego. Salgo temprano, quiero beber de todo lo que me ofrece la vida. En cuanto a su temática, diremos que Ana Ortega maneja diferentes registros. Entre ellos destacaremos el paso del tiempo, la soledad, la sensualidad en el amor, la naturaleza y lo espiritual. Pero tal vez donde más incide su poesía sea en el recuerdo de las vivencias de su infancia y al contacto que tuvo con el mundo rural. Ana es la gran evocadora de un tiempo pasado y tiene la capacidad de traerlo, no solo para ella, ya que la evocación que nos propone nos lleva a sus lectores a adentrarnos en nuestras propias vivencias. Ana es capaz de situarnos en el presente desde el pasado y lo hace con un lenguaje sencillo y cercano, porque en ella no hay retórica extravagante. Aquí. Escúchenla. Sí. Sueño con resinas y amapolas. Pienso en la muerte que va trenzando por el viento como nube tenebrosa. Dejadme soñar con espesas resinas, que la soledad galopa con la muerte y clava en las almas su espuela a ritmo lento. Arde melancolía en las médulas del silencio. Dejadme soñar con suaves pétalos de amapola que duelen troncos solitarios de soledad que se va filtrando. Dejadme soñar con horizontes de luces, que la muerte late agazapada en el tronco seco de la espera. He venido a habitar la casa. Otra vez Ana vuelve con ese pasado trayéndole al presente. He venido a habitar la casa. Al abrir la puerta me estremece el instante. Aspiro los aromas añejos. He venido a habitar el silencio y en cada rincón bebo de un cáliz que la dignidad que heredé. Bajo las sombras de estos años evoco una imagen de galaxias con muros quebrados.
abanico de murmullos en mi mente estremecida. Aquí puedo apoyar mi alma, donde nada eclipse el amor y la verdad. A ella le tocó ser fuerte desde su más corta infancia, y lo fue. Luchó como buena espartana, y eso se percibe en el contenido de lo que escribe. Y quizá lo más importante y lo que más me ha llamado a mí la atención en esta mujer poeta es que no hay pozo de dolor en ella, sino agradecimiento y reflexión. Ana Ortega, repito una vez más, nos trae al presente su pasado, para que recordemos el valor y la fuerza que tiene nuestro origen y nuestras raíces, ya que lo que somos en la actualidad es parte de la memoria de las vivencias que hemos tenido, porque todo cuenta. Ninguna experiencia escapa a nosotros, solo hay que saber dar el giro para no acabar siendo unos resentidos ni con la vida, ni con las personas, ni con nuestro arte. Otro de los registros de Ana Ortega es lo espiritual. En los poemas finales de Nostalgia de Cipreses, una vez más, descubrimos a una poeta, no sé si panteísta, pero se percibe en su poesía la idea de ese Dios de Spinoza, un Dios que está en lo material y en lo inmaterial, porque está en todo. Ana Ortega convoca en uno de sus poemas al Dios de los peces y dice, fíjense, verán qué poema. Dios de los peces, Dios de los árboles, tras tu luz dichosa, a la sombra de muros, floreces en mi vida y renaces en mí. Dios de los montes, Dios de las luces, con sencillos gestos de padre, acallas mi llanto. Implacable la sangre me devuelve a mi antiguo destino, eterna ingravidez de mi alma, en este nuevo periplo que cifra mi sentir. Es en tu confidencia, es, Señor, que curas mi dolor. Este poema es místico porque tengo en todos mis libros poemas místicos, pero tengo un libro también de poesía mística, pero en todos los libros hay alguna cosita mística. Bueno, pues sí, vamos a leer. Arístides le quería invitar a que leyera de Perfiles del agua, Canto con la poesía. Si se le queréis pasar el libro. Canto con la poesía, dentro del silencio me fugo, pues tengo la palabra. He sonreído con las golondrinas que anidan bajo la cornisa de mi casa, que aún conserva nuestro antiguo mundo. Nunca podrán quitarme mis alas. Sueño que soy nube que quita la sed del mundo. Me paro para ver el dulce balanceo de los trigos. Hoy en mi tierra un paisaje rojo y amarillo que trae mariposas, un paisaje de multiplicadas raíces, un paisaje bucólico y verde, de trigos y mieles, por donde las espigas más granadas, más hirsutas, alardean y crecen. Y yo soy parte de esta floresta. No sé si ha pasado la No, yo quería dar un toque también a los haikus, ¿no? Que aunque no son precisamente el material que a mí más me gusta del mundo, pero sí es verdad que Ana hay unos destellos muy interesantes, ¿no? Dice uno de sus haikus, dice: vuelve la alondra por la besana de oro, manto del cielo. Entre los árboles se columpia la luna en noches claras. Cierra Ana, y yo creo que la presentación que yo traía hecha era para 1 hora,
Así que aquí queda en pie esta Mira, presentación. haremos una segunda parte. Ajá, pues ya está, pero hay más personas y así que muchas gracias, esto se ha quedado corto, pero volveremos, como dice, Por supuesto que como dice volveréis, Ana, termina aquí y ya está. A ver, con un poema corto y diciendo unas palabras que quería yo decir de la poesía, que siempre digo muy cortitas, de lo que es para mí la poesía. Tengo un estudio de ello, un ensayo, y traigo un texto pequeño para decir en mis presentaciones. Desde el mismo origen del ser humano, desde las cavernas, surgió el lenguaje y la palabra, y por supuesto la poesía, para comunicar sentimientos en una cosmogonía con lo espiritual en la infinitud de la propia forma de vivir, más allá del uso cotidiano de algunas palabras sencillas. La poesía es la forma de expresar lo bello que llevamos dentro. Es la palabra que sale a la luz para transmitir aquello que vemos y sentimos, aquello que queremos comunicar a otro por medio de lo divino que algunos poseen. Yo escribo poesía y plasmo la esencia de lo que llevo dentro, de la cotidianidad de las cosas, dentro de la naturaleza que es inspiradora, del amor, del desamor. Elaboro el poema desde la inspiración que parte de una sensibilidad innata al impulso expresivo de una personalidad que explora y evoca, porque aflora en mí la necesidad de escribir en virtud de comunicar, basándome en lo que veo, para conferir una combinación de arte y de sentimiento. La poesía me otorga la luz y se adentra en mí dentro de una forma espiritual, porque contemplo el mundo a través de los sentidos. Quería deciros esto para decir unas palabras yo, que además no es la primera vez que las digo cuando presento libros o presento mi obra, no exactamente estas, digo otras porque tengo un ensayo de este tema. Muchas gracias. Voy a decir el poema y terminamos. A ver, lo tenía yo aquí preparado. Verano de pájaros. En el interior del laudo, ramas caídas en las cavas cóncavas de agua, resuena la memoria del pasado, pero hay pájaros en la ventana que atraviesan sueños y el amor va avanzando. Alguien llama desde lo alto de los arrecifes y en el fulgor del equinoccio de verano se escuchan melodías de pájaros viajeros. Muy bien. Muchas gracias. Encantado de que me la haya hecho, que la segunda parte no la ha terminado, se queda para Bueno, otra. no te preocupes. Muy bien. Lo que sí es cierto es que tenéis la puerta abierta para que volváis siempre que queráis. Podéis poner incluso como oyentes, no hace falta que vengáis. Yo como oyente vengo mucho. Muchas gracias, Evaristo. Sí, ¿sabes Ahora- qué pasa? Que no da mucho tiempo, porque bueno, recitar un poquito el poeta, La vida es así. pero la presentación ya se hará. Claro. Efectivamente. Vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias. También quiero dar, que creo que lo he dicho, al público maravilloso, que tienes gente incondicional en tu tertulia. Yo veo también gente incondicional, amigos, Ana, venga, vamos. poetas que habéis venido, te lo agradezco. No, quiero agradecer por toda la gente que ha venido. Ya lo has dicho, hombre.
Serafín que... Vamos a escuchar a Serafín que no sé qué tiene que decir. Sí. Adelante, Serafín. A Federico. Sabía su nombre y no le conocía. Sabía su obra y no la comprendía. Escuchaba su poesía y no la entendía. Me cautivó su historia y su música. Federico, Federico. ¿Quién es Federico? ¿Es acaso Lorca, el poeta de Granada? Sí, es él, quien se adelantó a su tiempo. Corría libre como una gacela, volaba como un águila mirándolo todo desde el cielo azul. Y un día, el calor infernal de agosto, Federico, Federico, lo mataron en Granada, pero nunca, nunca lo callaron y tampoco se murió. El otro día, ya hace un mes y medio o 2 meses, alguien me dijo, estaba intentando leer Poeta en Nueva York y no lo he entendido. Y digo, no te preocupes, que ya miraré yo a ver cómo puedo yo ver si lo entiendo y si acaso te ayudo, te explico un poco. Bueno, pues he cogido, yo tenía en mi casa este libro, El romancero gitano, Poeta en Nueva York, pero tiene una letra muy pequeña, me he ido a la biblioteca, venía a la biblioteca, y he cogido esta edición, que es una edición preciosa, con unas ilustraciones de Fernando Vicente, que es un pintor que tiene una relación muy importante con la biblioteca, y ya tengo aquí en mi mano El poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Hablar de Federico García Lorca es hablar durante 15 días o 20 meses o no sé cuánto. Es el poeta más universal de nuestra España, o uno de los más universales, porque hay muchos. Pero Federico García Lorca fue uno de los grandes, y además fue un hombre con muchísimas cualidades. Una de las que empezó queriendo ser músico y lo consiguió, fue un gran pianista y también un gran folclorista. Una de las canciones preferidas de él eran Los Cuatro Moleros. Decía que para él Los Cuatro Moleros, luego también se popularizó varios romances y varias canciones típicas andaluzas del flamenco y digamos de la tradición popular. Por ejemplo, uno de sus profesores de la carrera de literatura le llevó por muchas ciudades de España. Estuvo en Baeza conoció a Antonio Machado, estuvo en Madrid, por supuesto, y estuvo también en León, en Galicia, y bueno, recorrió una buena parte de España como una excursión, digamos, universitaria de aprendizaje, y de ahí escribió un libro en prosa, pero con una prosa muy poética. Y ahí empezó a moverse, y bueno, pues ¿qué le pasaba a Federico? Federico era especial, tenía un carisma y un algo que llamaba la atención. Ya desde niño, cuando era muy niño, debo decir que yo hace unos cuantos años leí esta biografía, que es una maravilla de documentación, que es la biografía que escribió Ian Gibson, y que viene muy detallada, muy documentada. Cada paso que dio Federico está aquí apuntado. Tiene un capítulo muy importante sobre la barraca, y bueno, toda su vida, paso por paso, lo va desgranando. De pequeño, cuando era muy niño, bueno, en Andalucía, pues el niño tenía 3 años y pasaba por la casa de la vecina, pero se quedaba a la puerta y le decían, pasa, Federico, pasa. Y decía él, no, yo no paso. Que sí, hombre, que pases. Y dice que no paso. Pero ¿por qué no pasas? Y dice, es que tengo miedo al peligro. Y el peligro era un escalón que había en las casas para que no entrara el agua. Entonces él decía, se asomaba hacia abajo y decía, yo tengo miedo al peligro. Pero no era miedo al peligro, sino al peligro del escalón. Y era una especie de genialidad que tuvo desde niño, y así siempre, ¿no? Hay una anécdota de que decía Nicolás Guillén: cuando viene Federico no hay ni invierno ni verano, hay Federico. Y bueno, tiene muchísimas anécdotas de ese estilo.
Cuando estuve en Nueva York, bueno, voy a empezar un poco qué pasó con Nueva York. Federico tenía 3 motivaciones fundamentales en su obra, que eran los gitanos, los negros y la homosexualidad. O sea, él tenía una cruz interna, interior, por la lucha que tenía por su condición, ¿no? Y tenía un novio que resulta que lo dejó porque ese novio se casó con una mujer. Emilio Aladrén se llamaba, que era escultor. Y entonces se quedó tan desolado y tan destrozado anímicamente, con una depresión terrible, que uno de sus profesores y mentor, que fue fundamental en su vida, que se llamaba Fernando de los Ríos, le dijo: mira, yo voy a ir a una universidad de Estados Unidos, de Nueva York, a dar unas conferencias. Yo te invito a que vengas conmigo y allí ya buscamos la forma de que puedas también dar conferencias, porque él tenía unas cuantas conferencias ya establecidas sobre poesía y flamenco, sobre varios temas. Y bueno, pues se fue a Nueva York, pasando por París, y estuvieron en París un día, fueron a Louvre, y luego fueron a coger el barco en Inglaterra, en Dover. Y se llegaron a Nueva York, y escribía cartas a su padre y a su madre, y a su familia, a sus amigos, y decía: me arrepiento mucho de haber venido a Nueva York porque este es un viaje desolado, no sé. Total, que fue al principio, pero luego se empezó a introducir, empezó a conocer a los negros, al jazz, a conocer el tal, y tenía, Federico García Lorca tenía una cultura poética impresionante, conocía a los grandes poetas del momento, como por ejemplo conocía a T.S. Eliot, conocía a Walt Whitman y por supuesto a toda la generación del 27, que eran sus colaboradores y sus amigos. En un paréntesis, en el Ateneo de Sevilla hay una fotografía enorme, en blanco y negro, que yo la vi, que tiene, donde está Federico García Lorca, por supuesto, con todos sus compañeros de generación, la generación del 27, ya sabéis, pues Vicente Alessandre, Luis Cernuda y todos los demás. Bueno, pues en Nueva York se empezó a integrar, empezó a escribir poemas, y de ahí viene este gran libro que se llama Poeta en Nueva York. Tiene unos poemas muy largos y el que diga la gente que no lo entiende es comprensible, porque es una escritura muy surrealista, muy derivada de lo que es la escritura automática, y dice, por ejemplo, así he cogido al azar, dice: yo estaba en la terraza luchando con la luna. Y dice: bueno, vamos a ver, ¿cómo vas a luchar con la luna? Enjambres de ventanas acribillaban un musgo de la noche. En mis ojos bebían las dulces vacas de los cielos, y las brisas de largos remos golpeaban los cenicientos cristales de Broadway. La gota de sangre buscaba la luz de la yema del astro para fingir una muerta semilla de manzana. El aire de la llanura empujado por los pastores, temblaba con un miedo de moluscos sin pensar. Pero no son los muertos los que bailan, estoy seguro. Bueno, en fin. Este libro es una maravilla que no se pudo editar hasta 4 años después de su muerte. Como ya saben, a Federico lo mataron en el año 1936, justo un mes después de haber empezado la guerra civil, en el 18 de agosto de 1936. Y lo que iba a decir yo es que cuando estaba en Nueva York, todas las noches tenía reuniones. Hubo una reunión muy famosa con Andrés Segovia. Resulta que Andrés Segovia tenía un apartamento enorme en Nueva York. Y pues, imaginemos la planta 35 de un edificio enorme. Y bueno, pues aquí un apartamento es una suite, es algo así como esto, ¿no? Y entonces Andrés Segovia invitó a todos sus amigos y dijo: oye, que va a venir un poeta español que es de Granada, que es muy bueno, que se llama Federico García Lorca, y venir a conocerlo, que nos va a encantar. Entonces llegó Federico, y nada más entrar en el salón grande ve un piano. Entonces Federico, como las vacas cuando tienen sed, que van al pilón en el pueblo, o las caballerías que van al pilón directo, ¿no? Pues este, el momento que vio el piano, Federico fue al piano
empezó a tocar y toda la gente, todos los americanos, todas las americanas, todo el mundo alrededor de Federico escuchando las canciones, porque aparte de tocar el piano, cantaba. De hecho, grabó varios discos con una cantante, que es una cantante ya sé que se llama la Argentinita, y publicó 5 o 6 discos. En la Fundación Federico García Lorca están los archivos de todo lo que canta. Dice en una frase, que era un poco presumido, dice: he grabado unos discos donde yo he tocado maravillosamente el piano. Y bueno, pues decía antes Segovia que cuando que tuvo que decirle a los amigos, oye, perdonar que no os atienda con los canapés, pero es que está Federico y ya sabemos que es Federico. Y siempre, a donde fuera, Federico llamaba la atención y Federico era el centro de la reunión, era el centro de todo. De este libro de Poeta en Nueva York hay muchos poemas que son importantes, pero hay unos, sobre todo, que se llama Pequeño Vals Vienés, que es un vals, un pequeño vals vienés, la idea de que fue el que musicó Leonard Cohen, que es una canción preciosa. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte, un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha, hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 toma este vals con la boca cerrada, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Te quiero, te quiero, te quiero, con la butaca del libro muerto por el melancólico pasillo, en el oscuro desván del frío, del lirio, en nuestra cama de luna y en la danza que sueña la tortura. Ay, 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 toma este vals de quebrada cintura. En Viena hay 4 espejos, en fin, y hay una versión preciosa de Enrique Morente. Enrique Morente fue un cantaor flamenco, de los mejores que ha habido en nuestra historia de la música española, que grabó un disco con un grupo de Granada que se llamaban Lagartija Nick. Enrique Morente nació en Granada en el año 42 y murió en Madrid en 2010. Murió por culpa de una recuperación mal recuperada, para la redundancia, de una operación que hicieron que no quedó bien y murió en el disco Omega, con la que fue en el año 2008 cuando grabó esa versión de El Vals de Vienés de Federico García Lorca. Federico García Lorca estaba influido por muchos, por Góngora, por todos los poetas anteriores, porque como ya dije, tenía una cultura enorme. Hay un capítulo que no podemos dejar de mencionar, que es su inquietud por lo que era la sociedad española. Él era, por decirlo claramente, era de izquierdas, era de carácter, nunca se inscribió en ningún partido y nunca militó en nada, simplemente era digamos, con inquietudes sociales. Y cuando escribió Romancero Gitano, tenía en la residencia de estudiantes, tuvo 2 amigos fundamentales que fueron Buñuel y Dalí. Bueno, pues Dalí y Buñuel hicieron una película que se llamaba El perro andaluz, que era una especie de crítica y referencia precisamente a Federico García Lorca. Y bueno, el asunto está en que ya llega la Segunda República y uno de los ministros el ministro de Justicia se llamaba Fernando de los Ríos, que había sido el que le había llevado a las conferencias a Nueva York, que, bueno, debo decir que nada más terminar el viaje en Nueva York, que duró 9 meses, no, duró 6 meses en Nueva York y 3 en Cuba. Su condición de homosexual le hizo que se metiera mucho en la cultura de los negros y en Cuba daba muchas conferencias y ahí empezó a ganar dinero. Una de las cosas que hay que decir de su biografía es que él era hijo de un terrateniente. Su padre
era uno de los especialistas más grandes que ha habido en España sobre un cultivo de la remolacha. Y fue uno de los fundadores de la primera fábrica de azucarera. Y entonces su padre era terrateniente y era muy rico. Hay un capítulo que a mí me llama la atención, le escribe una carta a un amigo y dice: yo no me imagino ir a Madrid a vivir en una pensión como las pensiones que aparecen en Galdós, en Baroja. No me imagino a todos esos estudiantes viciosos que están en las pensiones. Yo necesito una habitación en la residencia de estudiantes, porque mi categoría no me permite rebajarme hasta... Bueno, dije, un momento, Federico, un momento, que yo estaba en una pensión y no ha pasado nada. En fin, su padre le dijo, mira, cuando acabó el tema de la residencia de estudiantes, le alquiló un piso en la calle Ayala, y va uno, es un detalle, va un amigo a ver a Federico, y a ver Federico en calzoncillos. Hombre, Federico, ¿qué haces así? Y sale de repente, Luis desnudo, ¿pero qué haces así? Pero hombre, dice, no, es que estamos jugando a hacer gimnasia de desnudos. Bueno, pues nada. El poema Cantejondo también está ilustrado por las ediciones que preparó Luis Alberto de Cuenca, y en este caso Raúl Arias. Aquí el poema de Cantejondo habla de la guitarra, habla de los gitanos, habla de... Es impresionante. La obra de Federico es terrible. Esta geografía yo la recomiendo. Luego hablaré un momentín de la Barraca. Y estos libros que yo tengo son todos libros, yo creo que es el autor de los que más libros tengo. Este tiene una historia muy bonita, es de Francisco García Lorca, el hermano. Tuvo un hermano que era 3 años más pequeño que Federico. Y Francisco se casó con la hija de Fernando de los Ríos. Y bueno, Fernando de los Ríos tuvo que exiliarse, al final murió en Nueva York de mala manera, digamos. Y es un libro muy documentado, muy bien escrito y tal. Pero a mí me llamó la atención este libro de Umbral, Francisco Umbral. Francisco Umbral escribió mucho sobre Lorca, poeta maldito Francisco Umbral. Y aquí dice que la clave para entender a Federico hay que entender su pasión por los negros, por los gitanos y su condición de homosexual. Pero aquí es este libro, poema de Cantejondo. Reconoce la gitana. Esta es una antología. Y este es un libro que yo quiero mucho porque resulta que una amiga se fue a Nueva York y pasaba por allí por una librería muy conocida en Nueva York, y me lo regaló. Y es un libro donde hay una serie de conferencias que se dieron cuando se cumplieron los 50 años del nacimiento de Lorca. Podríamos estar hablando muchísimo rato sobre esto, pero no se puede porque no tenemos tiempo. La única recomendación que puedo hacer es que todo lo que puedan leer de Federico García Lorca será bueno. Evidentemente, Federico García Lorca tiene muchas estatuas por todos los lados. En la Plaza Santa Ana hay una estatua para él, hay institutos que tienen su nombre. Es uno de los poetas más conocidos y más internacionales. Hay un poeta aquí español, Luis Antonio de Villena, que tiene un libro que se llama Novios o Amores de Federico García Lorca. En la correspondencia que aquí se publicó, en el epistolario, en los tomos de Alianza Editorial, aparecen muchas cartas, pero hay cartas secretas, cartas donde se dicen cosas que no se deben decir y que sin embargo Luis Antonio de Villena pone en su libro Los novios novios o amores de Federico García Lorca. Casualmente, en este momento preciso, en una fundación que se llama la Fundación Carlos Amberes, se está exhibiendo son libros de bibliografía,
Y ahora mismo se está exhibiendo una edición ilustrada de un libro precioso que se llama Los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca. Y hablando de sonetos y del amor oscuro, vamos a escuchar a Eduardo Toledano diciéndonos un soneto de García Lorca. Un soneto lo leí la primera vez en un libro que tengo, que son las 1000 mejores poesías de lengua castellana, de José Manuel Bergua, un libro fantástico, todavía lo conservo en casa, y en el prólogo él va explicando toda la métrica del soneto, de las décimas, y cuando se detiene en el soneto, te lo cuenta y te pone un soneto entre varios de Miguel Hernández y de Federico García Lorca. Y ya dice, al final de la exposición del soneto, dice que Miguel Hernández y Federico son los que están en la Puerta del Parnaso. Ya sabéis que es el sitio mitológico donde van los poetas si los guardianes, que en este caso eran Miguel y Federico, te dejan entrar. Es decir, que de vosotros los que queráis ser poetas, lo tenéis claro, que si están allí Miguel Hernández y Federico García Lorca, pues no vais a poder entrar. Es este soneto. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla, la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío y eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con joyas de mi otoño enajenado. Toledano nos acompaña de vez en cuando y siempre le reconocemos su gran voz, su gran memoria y su gran cosa, y no puedo dejar de decir que Federico García Lorca, aparte de poeta, fue un gran escritor de teatro, y que sus obras notables son Bodas de Sangre, Yermas, Poeta de Nueva York ya está, Poeta de Fondo, así que pasan 5 años. El Público es una obra de teatro relacionada con el mundo homosexual, El diván de Tornavid, Ya Rostar Soltera. La Casa de Bernarda Alba está considerada como una de las mejores obras de teatro que se han escrito nunca. La hemos hecho en la farándula. Es comparable a que no, hombre, que no. Es que pasaba por aquí Valle Inclán y Federico García Lorca son los grandes escritores de teatro de nuestro país, España. Romancero Gitano, también es curioso, cuando estuve en Galicia con La Barraca, habría que dedicarle por lo menos 10 minutos a La Barraca. La Barraca fue una obra impresionante. Fernando de los Ríos, como era ministro de Justicia, les dio una subvención de 10 millones de pesetas de la época para que hicieran La Barraca. Y fueron a Soria, y en Soria resulta que llegaron allí y llovían, y no podían poner el escenario en la plaza del pueblo, y total que les ofrecieron el teatro de Soria. Pero el dueño del teatro de Soria les dijo, sí, yo tengo un teatro, pero tengo que cobrar la entrada. Y no, pues dices que no podemos cobrar la entrada porque esto es una cosa gratuita y tal. Bueno, cobraron entrada. ¿Y qué pasaba? Que en España, en aquella época, como ahora, había derecha y había otra derecha, y había izquierda y había otra izquierda, como ahora. Entonces, los periódicos de la derecha decían, ha venido Federico García Lorca, ha venido la loca. Entonces no le llamaban Lorca, le llamaban la loca. Y decían, fíjate cómo será de lista, que aparte de cobrar la subvención, cobra la entrada. Fue una cosa casual porque llovía, ¿no? Pero lo que es importante decir de La Barraca es que difundieron el teatro en muchísimos sitios,
de España, y la última representación la hicieron en el Ateneo muy poquitín antes de que empezara la guerra civil, en abril o mayo del año 36. Esa fue la última representación que hicieron. Y tenían, otra de las críticas que les hacían, tenían como uniforme un mono azul de mahón, como los que van los mecánicos, y decían, la loca ha venido de mecánico, ha venido vestido de mecánico. En fin, señoras y señores, muchísimas gracias. Bueno, vamos al grano, como dice aquí el artista. Hoy es el último capítulo que vamos a hacer dedicado al tebeo y al... Tira el micrófono, tíralo. Sí, es verdad. ¿Hablas? Si es que hablamos. Sí. Bueno, empezamos por el principio. Lorca, el poeta en Nueva York, y tiene esto relación porque... ¿Dónde está el mando? ¿Qué mando? El mando de... El mando. Ahora el curso. Ahora el curso. Palmando. El curso palmando. Aquí. Sí, eso. Ahí. Facilito me lo pone. Sí, digo yo. Bueno, y del cómic europeo. El cómic europeo, vamos a... Cada día funciona peor. ¿Estás seguro que te lo pasa? Bueno, la banda de cine con Goscinny, que es el Uderzo, que son los personajes. Por ahí hay un montón de tebeos, unos son míos de mi propiedad, otros se van a regalar a continuación y otros me los ha cedido la biblioteca. Goscinny y Uderzo, que son los autores de Tintín, que tiene 41 números, el último no ha salido todavía en castellano. Yo tengo aquí el lirio blanco, que lo podéis ver, están locos estos romanos, pero todavía no están en castellano, es Asteria y Lusitania, que son ya los herederos de estos dos grandes autores. Esto cada día está peor, lo opinando. Ahí tiene manía mía. Apunta ya. Apunta a la cámara. Ahí, es que me lo... Bueno, ahí tenéis también a Tintín, de John Hergé. Yo tengo ahí unos cómics que no son de Hergé. ¿Y por qué he puesto lo de los tres mosqueteros?
porque es la novela desde el año 1844 más traducida a todos los idiomas y de la que se han hecho más versiones en cómic. Hay una versión de Los Tres Mosqueteros y 20 años después, y luego también he sacado, que lo iba a poner pero no lo he incorporado, que el Capitán Alatriste sale por fin la próxima novela del Capitán Alatriste el 3 de octubre. Yo ya lo tengo pedido porque es una colección que sigo desde jovencito. Damos con él y dale con el mando. Bueno, la banda de cine con Espigón, que me lo ha traído aquí la amiga Nati, y Morris, que es, ya sabéis, el Lucky Luke, que es más rápido que es más rápido que el del oeste, con lo cual es más rápido que yo, el mando y todos los otros. Y luego he traído el cómic de Bruselas, porque las veces que he ido a Bruselas tiene una especie de trampantojos por toda la ciudad y sobre cómics, y sobre todo un museo del cómic que también se puede visitar, los hermanos Luke, los famosos Dalton y Kat. Y seguimos con el mando, que cada día me lleva. Que soy un desastre. Es que esa parte de Brasil no me la perdí. Bueno, italianos. Bueno, ya estamos con los italianos, con Hugo Pratt, que tiene a Corto Maltés, marino británico, hijo de un marinero de Cornualles y de una gitana sevillana. El mando funciona peor que yo también, y bueno, pues también lo tenéis aquí en la biblioteca. Entre los personajes que salen en Corto Maltés tenéis a Rasputin y bueno, pues toda la parafernalia, Venecia y otras ciudades importantes. Dylan Dog, que es otro personaje italiano que inspiró a los Beatles. Ahí tenéis el sargento Peter y el original de Dylan Dog para que veáis. Decía la Real Academia de la Lengua que todo lo que no es plagio, falso o algo así. Más o menos es una frase como diciendo que todo el mundo nos repetimos y que casi nadie dice algo por primera vez como novedad. Tenemos entre el fumetti italiano, que es como se llama algo en Italia, a Milo Manara, que es el personaje, el tío más erótico de todo la filmografía y de todo el cómic italiano. Es una fantasía erótica con personajes y unas chavalas estupendas. Y luego tenemos a Trepas, que es como lo mismo, pero como más burdo, ¿no? Más, no sé, otro tipo de dibujante, y nuestro Fernando de Vicente, del que también ha hecho mención antes Evaristo hace unos segundos. Entre el cómic inglés está Andy Capp, Historia de un parado de Rein del 57, Alicia en Suderland, que si no lo hemos traído es porque agüita mucho, pero lo tenéis también aquí y tal. Y luego el Tapiz de Valleus, que es del siglo XI, que como contaba al principio, que el cómic se ha basado a veces en papiros egipcios, en tradiciones antiguas, que nos van contando pequeños relatos, que es como si fuera una historieta. Alicia en Suderland, que evidentemente es una versión onírica de este señor Brian Talbot sobre Alicia en el País de las Maravillas, por supuesto. Y ya llegamos al cómic iberoamericano con Mafalda, por ahí hay un ejemplar, Condorito, que ese también es de la zona de los Andes, y voy a hacerle un gran homenaje a la historieta argentina con el Día Nacional de la Historieta, el 4 de septiembre, Luis Tergel y Francisco Solano, que hicieron una obra maestra que es El Eternauta. Él desapareció en combate por la dictadura militar, todavía no se sabe cuándo murió, entre el año 56 y el 58 es cuando escriben la obra. Ahora Ricardo Darín ha hecho una versión para la televisión, yo ya la he visto en Netflix, buenísima, porque todas estas cosas, como los tebeos, son en continuará. Es también autor de Mort Cinder, que por ahí me lo ha traído la querida amiga Nati, y de otros autores. Y luego tenemos también a Horacio Altuna, que también tiene, digamos, cómic erótico, y gran dibujante. Ahí tenéis a Maradona, el Eternauta, que es el personaje este Dios de Engel, que luego dio también motivos para ser un cómic como el famoso 1984 aquí en Madrid, y Trillo, que también es
otro autor hispanoamericano, y luego quiero hacer un homenaje también a Altuna, Horacio Altuna, a Barruto, que es como el underground argentino, y por supuesto a Joaquín Salvador, más conocido como Quino, con nuestra querida Mafalda, que por cierto esa estatua de Mafalda está en Matadero, aquí en Madrid, y nos lo regalaron los argentinos hace nada, porque han cumplido 60 años. Nuestra querida Mafalda, esa niña inconformista, y hay veces que no sabemos si son obras de Quino o son inventos de otros señores. Y luego tenéis también, pues, desde Brasil, lo que es la historieta iberoamericana, Calimán, que es un personaje con la estrella negra de Ricardo Barreiro, que es italo-argentino, un personaje que a mí me entusiasma, que es Javier Flores, que es peruano de los años 70, que hizo La Selva Misteriosa. Ahí tenéis esos dibujantes, esos dibujos tan impresionantes de la selva, y bueno, el resto de Colombia, México, toda la Hispanoamérica. Y vamos a terminar con el manga, que luego nuestra querida amiga Nati continuará con el manga, que ella sí es especialista. Yo lo he incluido porque lo pide el guión, el amigo Eladio, y ¿qué se le va a hacer? A mí el que más me gusta de todos estos cómics de japoneses es precisamente un cómic que es japonés, pero no es japonés, no es manga. Que es de un Oko, que es un francés que se ha embedido la historia de un samurái en 8 o 10 capítulos, impresionante, lo tenéis aquí en la biblioteca, yo lo he releído 4 veces y os lo recomiendo. Y luego, ¿qué voy a decir? Dragon Ball, Doraemon, Akira y todos los demás, Naruto y todos estos cómics tipo manga japonés, que no hay Dios que los entienda, porque los escriben, como sabéis, al revés. Muchas gracias. Natividad, ya dije antes que nos ha hablado de botones, nos ha hablado de paraguas, nos ha hablado de muchas cosas que se le han ido ocurriendo sobre la marcha. Y hoy, casualmente iba a hablar de manga. Yo soy muy aficionado a la cultura japonesa en general y no podría ser menos todo lo que tiene que ver con el cine, con los dibujos. Y una de las secciones que tiene los dibujos más bonitas es el manga, precisamente, que tiene varias derivaciones. Hay una que es el hentai anime, que bueno, de eso no podemos hablar porque es para mayores. Y ahora vamos a hablar de manga, vamos a hablar de una actividad de manga. Explícanos qué quiere decir manga. Buenas tardes. Es curioso saber que siempre hemos leído de la misma manera. Así, ¿no? Bueno, pues yo que tengo hijos ya también de una cierta edad, me sorprendió mucho este tipo de libros, que si veis, nosotros empezaríamos por aquí, pero hay que empezar por aquí y ir así, ¿vale? Y además tiene, ahora lo contaré, tiene una manera especial de leer, ¿vale? Porque vamos al revés. Entonces, como me pareció muy interesante contaros qué es leer del revés. Niño, por ahí no se empieza, estar leyendo al revés. Esta es una expresión que yo uso jocosamente, pero que he oído alguna vez a otras madres en la biblioteca. Mamá, estos libros son así, se empiezan a leer por detrás. La biblioteca es la casa de los libros donde todos podemos desarrollar nuestra imaginación, viajar a todos los mundos y formarnos en lo que necesitamos o deseamos. Por eso, hoy os quiero hablar de los libros distintos como los japoneses. Como bien dice el niño del comienzo, hay libros que se empiezan a leer por la parte de atrás. Se abren al revés de como lo hacemos con el resto. Esos libros son los manga y provienen del Japón. Los manga están basados en los primeros ejemplares del arte secuencial japonés, que proceden de los rollos de caricaturas de animales. Shoku Hibusho Uiga, como se diga, en el siglo XII fue el primer ilustrador que las introdujo sus novelas. El por qué se leen al revés es porque en Japón se escribe de otra manera y por lo tanto se lee de derecha a izquierda, empezando por la esquina superior derecha y los diálogos de arriba a abajo. Este tipo de libros tan visuales tienen códigos específicos nippones que ayudan al lector. Por ejemplo, la nube que sale de la boca
del personaje significa un suspiro. Raya diagonal en las mejillas significa sonrojo. Sangrado nasal, excitación. Gota en la cabeza, tensión. Sombras faciales, ira, etc. Los libros con historietas manga son uno de los pilares de la economía japonesa, y aunque la industria es amenazada constantemente por internet y los escaneos e impresiones, han llegado a los hogares de todo el mundo. Junto con los cómics manga, en España hemos podido disfrutar de los primeros dibujos anime, que son los que conforman los libros japoneses. En nuestro país, recordaréis, hemos visto los primeros animes en televisión: Meteoro en el 71, Heidi en el 75, Marco en el 76, Mazinger Z en el 78, Candy Candy en los años 80, D'Artagnan, Comando G, La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, Dragon Ball, Oliver y Benji, Pokémon, Shin-Chan, Naruto, que es el señor que traigo yo aquí lo he puesto en la camiseta. En España esos dibujos animados fueron la introducción a los tebeos manga, que todavía tienen hoy mucha aceptación entre los jóvenes, con Naruto y Akira los más conocidos. Para mí, ver unos ojos enormes en los dibujos animados o en los dibujos de los cómics es señal de dibujo japonés, sea o no bien. Este tipo de libros, junto con la música coreana, hace que nuestros jóvenes conozcan otras culturas menos conocidas. Muchos de estos libros han sentado las bases de algunos juegos de cartas, como las de Magic, o de videojuegos como Zelda, Pokémon, Dragon Ball, Naruto, Yu-Gi-Oh! Sea cual sea vuestro gusto a la hora de leer, cuentos, novelas de todos los tiempos y tipos, los podéis encontrar en las bibliotecas de todos nuestros pueblos y ciudades. El personal bibliotecario está preparado especialmente para ello. Incluso desde la plataforma eBiblio podéis descargaros periódicos, revistas y libros de cualquier temática y materia que os llevarán a conocer otros lugares y a vivir nuevas aventuras. Si tienes curiosidad por seguir aprendiendo y leyendo, ve a la biblioteca más cercana. En esta os esperamos. La cultura... Los poemas de Poeta en Nueva York son muy largos, al ser muy breve. Él estuvo tres meses en Cuba, dice Evaristo, y de su libro voy a recitar el adio Son de Negros en Cuba, que es un poco Son de Negros en Cuba. Cuando llegue la luna llena iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago, en un coche de agua negra iré a Santiago, cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Y con la rubia cabeza de Fonseca, iré a Santiago. Y con la rosa de Romeo y Julieta, iré a Santiago. Oh Cuba, oh ritmo de semillas secas, oh cintura caliente y gota de madera, arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco. Siempre dije que yo iría a Santiago en un coche de agua negra, brisa y alcohol en las ruedas, mi coral en la tiniebla, el mar ahogado en la arena, calor blanco, fruta muerta. Oh, bovino frescor de cañavera, oh Cuba, oh curva de suspiro y barro, iré a Santiago. Yo les puedo asegurar que es una alegría haber llegado hasta aquí. Hemos terminado el curso desde que empezamos en octubre y estamos en mayo y ya lo hemos terminado. Y me da mucha pena. Pero tengo la esperanza, la confianza en que podamos conseguir retomar el curso en octubre. Ojalá pueda ser aquí en este lugar extraordinario y podamos contar con su extraordinaria compañía. Decía un famoso presentador de la radio de hace muchísimos años que ustedes son formidables.